Hola, muy buenas tardes, noches, muy buenas. Pues que muy buenas. Estamos bien, espero. Como podéis ver, han cambiado cosas aquí en, en la pantalla de inicio y el cambio mayor que podéis ver es que ya no hay el micrófono, ya siempre entre en todo. Muy buenas, soy Rec. Muy buenas. Pues como decía, ya no está ese micrófono en estos momentos y durante un mes no va a estar. ¿Por qué? Porque con esta pequeña presentación de hoy, pequeña, veremos, eh, quiero dar comienzo al mes literario por la salud mental. El año pasado lo empecé, una iniciativa que me hacía mucha ilusión, que le di muchas vueltas a conocerla, porque al final, cuando tienes mucha gente detrás, pues es más fácil cosas, ideas. Pero cuando estás solo, pues al final, como suele pasar en todo, en la escritura también, y es el impostor viene a saludarte y dice, ¿tú de qué vas a hablar? Y el año pasado, lo que hice fue una visión más o menos general sobre la salud mental en la literatura. ¿Por qué decidí hacer esto? Primero, porque el tema de la salud mental me toca muy de cerca y me parece muy importante. Entre otras cosas, porque la salud mental en general está muy invisibilizada y en la literatura también. Yo lo que quería era abrir un pequeño hueco, un mes al año, y hablar sobre eso. Ya os digo, el primer año tuve la suerte de contar con invitados, de charlas muy interesantes y era más genérico ver la situación de la salud mental en la literatura, pues desde un ensayo con lo que me persigue, desde el punto de vista intentando buscar el lado positivo y traje aquí a las autoras de Literap, a Cristina Jurado, porque al final tengo la sensación de que la representación de la salud mental, cuando aparece, se representa de manera negativa. Y quería dar esa visión positiva de lo que podía ser una salud mental en positivo en las novelas. Una enfermedad mental, que un problema mental pueda ser una de las condiciones del personaje, pero no la única. Hablamos también de esquizofrenia, hablamos de suicidio, basado siempre en novelas. Y este año, cuando se iba acercando las fechas, a darle vueltas a qué podía dedicarle este año. Hice varios intentos con gente, algunas cosas han salido, otras no, que me hace muchísima ilusión y ahora os cuento cuáles han salido. Y las que no han salido, espero que el año os puedan salir. Pero este año quería dedicarle a un aspecto de la salud mental que parece que no suele dar importancia, pero y una de las razones que decidí este tema es la presentación que voy a hacer hoy sobre horror, pero también ocurre en todo tipo de géneros, como las siguientes charlas. Quería hablar sobre cómo las relaciones personales, individuales con nosotros mismos, relaciones de pareja, relaciones de familia, cómo condicionan nuestra salud mental y cómo se suele plasmar eso en la literatura general, en el terror, pero también thriller, sí, todo tipo de... Todo viene porque hay algo que en esto, en fantasía, los géneros también, pero en fantasía, por desgracia, suelo ver bastante y en fantasía oscura más, y mira que me gusta la fantasía oscura, suele ser que hoy en día, las alturas que estamos de tiempo, todavía sigue utilizándose excusas como eh, la violación, violencia sexual, humillaciones, para como disparador de algo. En este caso, disparador puede ser de héroe para que hayan violado a su mujer y para que vaya a la batalla, violarle a ella para que ella saque lo mejor de su vida, todas cosas. Va a ser terribles. Cierto, muy buenas, Patricia.
Y eso es algo que me aterra. También me da muchísimo miedo leyendo algunas novelas de romántica y comentando con gente que publica romántica, que hace de jurado también de romántica, que está un poco metida en el mundillo. Cómo se romantizan también muchos temas muy preocupantes. Control, celos, las enfermedades, las obsesiones. Parece que todo vale, que no hemos avanzado en eso de que eh, quien, quien bien te quiere te hará llorar, ese tipo de frases que se hacían antiguamente, y esa visión de que si no se siente celoso porque te vas con otro chico a tomar algo, si no es que no te quiere. Parecería como que deberíamos avanzar mucho en esto y no es así. Y es por ello que voy a dedicar este mes a ese tipo de cosas, a las relaciones y las consecuencias de esa. Hoy voy a hablar sobre la mente y el terror y también centrado en una serie de historias. Voy a irme desde Frankenstein, aunque siempre se denomina que es la primera novela de ciencia ficción para mucha gente. Para mí, además de tener ciencia ficción y ser ciencia ficción, para mí es terror. Es gótica, pero es terror. Yo siempre la he leído así, la he visto así, y es más, me parece una maravillosa novela de terror. Entonces, partiendo desde ahí, y luego me centraré más sobre todo en las tres novelas más actuales, que luego comentaré, ver cómo las relaciones son un hilo potente de, de estas novelas y cómo, aunque no sea el hilo conductor de la historia, lo que les ocurre en estas historias de terror tiene mucho peso en las consecuencias, que es lo que muchas veces veo que falta. Parece que ocurre algo terrible, y lo entiendo, pues asesinatos, muertes, cosas terribles. Y yo estoy pensando, por ejemplo, en Hogwarts o en cualquiera de estos juveniles en las que de repente muere gente, se van de vacaciones y luego vuelven como si no hubiera pasado en el nada. Sí, sí, ha muerto alguien, hasta algo, no sé qué, y ya está, no pasa absolutamente nada. Y es terrible. Que si quieres hacer una novela sobre la deshumanización y sobre cómo eh, los problemas estamos, a decir, aislados y no nos afectan los problemas de los demás, pues perfecto. Si quieres denunciarlo de esa manera, perfecto. Pero una novela, cuando hay temas potentes y en terror, no potentes, pero también en otros géneros, me da mucha rabia que no se vean las consecuencias de esos hechos, de esos actos en las. Y es por ello pues, que quería hablar un poco de esto como introducción. Y antes de empezar con eso, sí quiero recordaros, para los que veáis ahora, los veáis luego, un poco el programa, las otras 4 charlas, mesas redondas que voy a hacer en este mes literario para la salud. La semana que viene tengo el lujazo de traer a 3 personas que saben mucho de escribir y de leer. Son Jurado, Lluís Salart y Carla Plumet, Café de Tinta, para hablar sobre este tema, sobre las relaciones, para hablar sobre cómo las relaciones afectan en los libros, cómo se escriben bien las relaciones, cómo se escriben más, cómo como lectores nos molestan ciertas relaciones, cómo se ha mejorado en algunas cosas, cómo seguimos cometiendo los mismos errores en otras, cómo ven la evolución. Y yo creo que son 3 personas que saben mucho tanto de escritura como de lectura y puede servir para esas pequeñas claves de cómo plasmarlo, cómo decirlo, cómo reaccionar. Estoy pensando, por ejemplo, en Chris, que el mejor ejemplo de las relaciones y cómo esas relaciones pueden ser tóxicas o no. Podría ser de Naranja Azul y Bionautas, de cómo trata esas relaciones postraumáticas de un apocalipsis y cómo luego se intenta reconstruir una familia no tradicional con tres personas, una niña, y, y cómo es construir eso.
Carla, vamos, lee todo lo del mundo y más y preguntarle pues qué cosas le molestan, qué no. Lluís, por ejemplo, tiene Cálido Escalofrío como en Proyecto Marte, son historias cortitas, eh, historias muy profundas en cuanto a las relaciones personales, en cuanto al amor, en cuanto a la separación, la muerte. Y viendo así, a ver qué podemos sacar, qué claves podemos sacar de cara a cómo se tratan las relaciones, distintos tipos, como decía antes, tanto las personales de uno mismo, las relaciones de pareja, las relaciones familiares, de amigos, cómo plasmarlo bien. Tras eso, a la siguiente, en este caso sería el miércoles 11, hace mucha ilusión entrevistar a Nando López. Nando López, muy activo en redes, un actor, teatro, ha metido mil cosas. Y las dos últimas novelas, yo creo que son la plasmación perfecta de lo que quiero hablar. Es Amor de hombre, y cuando le propuse entrevistarle, dijo, a ver, yo lo que no quiero, yo encantado de hablar de mi obra, pero yo no quiero sentar cátedra. ¿Cómo hablar? No soy psicólogo, no soy... Dije, mira, es que justo eso es lo que quiero que sea sentar cátedra, que hablemos aquí de que esto hay que hacerlo así, 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 así. Yo lo que quiero es saber cómo lo haces tú, porque tiene dos historias muy diferentes, y los mientes, en el que por un lado en los elegidos tenemos una relación de pareja muy poco al uso, en el mismo matrimonio, pero que él, al principio, nunca le ha escondido a ella que es gay. Y cómo esa situación de amistad, de protección por todo lo que se vivía, pues cómo se lleva, cómo se trabaja. Me parece una novela muy interesante para tratar ese tema. Y por el otro lado, la última novela de Las Durmientes, esto de casi todo lo contrario, porque nos habla mucho sobre la cultura de la violación, sobre las agresiones a mujeres, sobre el miedo a eso por la noche. Pero dentro de eso también hay un personaje, también gay, que tiene una relación complicada con su familia, con su... Entonces, quiero tratar todo ese tipo de temas y hablar con Nando sobre cómo construye esas relaciones, cómo construye esas consecuencias de lo que ocurre. Porque al final son situaciones no típicas que podemos ver en las novelas, pero sí son novelas de las que merece la pena hablar. Tras ello, la semana siguiente traeré a Jersey Owen, que ha escrito un ensayo maravilloso, mental, Confesiones de una escritora en crisis, y en él habla sobre crisis, es una casi autobiografía, vamos a decir, es un ensayo personal sobre esa situación que vivió. Me parece muy interesante traerlo porque vivimos en un mundo en el que las redes sociales son el gran escaparate y muchas veces la gran mentira. Todo el mundo escribe un montón, todo el mundo publica un montón, todo el mundo firma contratos, todo el mundo escribe 50.000 palabras al mes o más, y escondemos lo malo, escondemos los momentos de crisis, esos momentos. ¿Y qué conseguimos con eso? Que al esconderlo nosotros y esconderlo el resto, si tú no tienes un referente, alguien en el que fijarte y decir, mira, lo está pasando mal, le ha pasado esto, le ha pasado lo otro, mira, soy el único. Ese no soy el único se convierte en un salvavidas para mí. Porque no hay nada peor que en un momento de crisis importante de salud mental, sentirte solo y sentirte que eres la única persona en el mundo que le ocurre eso. Por eso que yo creo que es muy importante hablar de eso, hablaremos de experiencia, también comentaremos algo de la mía, hablaremos de... Y sobre todo hablaremos sobre eso de quitarnos las máscaras, que no hay ningún problema para reconocer que lo hemos pasado mal, que lo estamos pasando mal, que lo vamos a pasar mal. Es algo natural. Y cuanto más natural tratemos ese tema, menos tabús tendremos. Nos cuenta que no estamos solos. Y esa es un poco la intención también. Y sobre todo, hablando de las relaciones, hay una relación que siempre se nos olvida. Siempre hablamos de relaciones de pareja, de amigos y relaciones
vamos a decir, de amor, relaciones románticas, relaciones familiares también. Hay pocas veces que solemos hablar de la relación con nosotros mismos, cómo nos machacamos, de cómo somos los más críticos con nosotros, cómo nos destrozamos, cómo no sabemos convivir con nosotros mismos, nos quitamos valor, nos quitamos todo ese tipo de cosas. Y, y eso es una de las relaciones más importantes que tenemos con nosotros mismos. ¿Cómo nos hablamos? No sé a quién le escuché, que he estado mirando un montón de charlas y apuntes y para preparar todo esto. Eh, una consejo muy bueno sobre cómo nos tratamos y era justo el decir, eh, si tú a otra persona no serías capaz de decirle las cosas que te dices a ti mismo, igual es que eres demasiado duro. Igual es que te tienes que respetar a ti mismo como persona. A veces, somos de todo, somos tontos, somos lo más inútil del mundo. Luego eres un desastre, vamos mirando, mirando, mirando. Y al final parece que esa relación no existe. Como que la relación solamente es de cara al exterior. Y la primera relación que tenemos que tener buena o por lo menos intentar lo más sana posible es con nosotros. Creo que esta charla, Jersey, va a servir mucho para hablar. Y la última de ellas, la que haré a final de mes, que no he puesto la fecha porque como gente de la editorial va a sacarlo ahora, todavía no lo ha sacado, pues para que dé tiempo a analizarlo bien, porque hay mucha chicha que sacar. Es un ensayo, sabéis que aquí me suelo usar ensayos. Es un ensayo dilatando mentes, lo que me gusta los ensayos dilatando mentes, que ha escrito Alicia Perejil, que también ya sabéis cómo me gusta. Y todo lo que hace Alicia Perejil. Y saca un ensayo muy interesante que tiene una pinta increíble, que se llama Madre mía, así en exclamación, como bien, que se note, y se llama Las madres en la ciencia ficción. Y la ciencia ficción. Madre mía, las madres en la ficción. Eh, Cuando me planteaba el cómo tratar el tema de las relaciones, había una que muchas veces parece que se nos queda fuera, pero que luego en alguna novela de las que hablaré, pero que analizaremos con Alicia y seguro que han hablado en su ensayo, las relaciones familiares a veces son más tóxicas que una relación de pareja, pero suele ser el gran tabú de todas, ¿no? La gran mentira que todos nos contamos. Porque parece, cuando estamos hablando de salud mental y de relaciones, de que la familia siempre es el gran escudo, el gran lugar donde vernos, el gran refugio, y luego resulta que muchas veces no es así. Y eso nos destroza todavía. Si lo que se supone que era mi refugio me falla, ¿qué tengo? Esa es la pregunta que se hace, que nos hemos hecho mucha gente, que se hace mucha gente a lo largo de su vida. Y eso es uno de los temas más importantes que muchas veces no se suele tratar, que es las relaciones familiares. Por ejemplo, antes en Fernando, bien aparece ese tipo de relaciones, de cómo pueden machacar, cómo puedes intentar escapar de ese tipo de relaciones por el daño que te hace. Entonces, la idea es esa. La idea es coger y hablar con Alicia sobre, en este caso, centrado en el papel de la madre, pero hablar de relaciones familiares, hablar de toxicidad, hablar de cómo puede viciar una relación familiar. Son cosas que hay que abrirse a contarlas. Muy valiente, Alicia, que escribió algo así. Me parece muy valiente la gente, muchísima gente que ha escrito sobre memorias, eh, varias de sus novelas, aparecen relaciones familiares complejas. Decía por en el lado, hay mucha gente que se empieza a animar a lo mismo que hablamos de salud mental, a reconocer y a plasmar en sus historias que las familias muchas veces no son el gran refugio, sino que muchas veces se convierten en el gran problema, o por lo menos en uno de los problemas.
Y arrastramos complejos, arrastramos miedos, arrastramos dudas. Yo pondré algún ejemplo eso en los libros que voy a daros una idea. La semana que viene, Cristina Jurado, Luis y Carla, acciones y lectura. La siguiente, miércoles, a la agenda, pues quedar con alguien como Nando López no es tan fácil, entonces pues tiene que ser miércoles a las 8, para hablar sobre sus dos novelas, sobre Idos y Las Durmientes, muy diferentes. Va a dar mucho juego para hablar del tema. La penúltima semana del mes, el domingo, ahí hablaré con Jersey sobre el libro, Sesiones de una crisis. Y la última semana, Alicia tendrá para presentar Madre Mía, las madres en la ficción. Va a ser completito y vamos a tratar relaciones personales, relaciones propias con nosotros mismos, relaciones familiares, relaciones de pareja, relaciones de amigos, relaciones tóxicas. Eso es lo que quiero y sobre todo cómo se plasma bien en las novelas. Pues eso es un poco lo que va a ser el mes. Pero ahora, hablando de eso, voy al tema que hoy me traía aquí y que me he preparado un poquito, que es sobre la mente y el terror. De todos los géneros, siempre he tenido la sensación que el terror es seguramente el más minusvalorado en cuanto a profundidad, tema, en cuanto a posibilidades. A la ciencia ficción se le da mucho valor como de imaginación, de hablar de, de futuros posibles, de distopías, de utopías, de ponernos hablar de nuestro mundo en un mundo futuro. La fantasía, cierto que se suele diferenciar la baja y la alta fantasía y ese tipo de cosas, que es terrible. Pero la fantasía también suele hablar muchos racismos, héroes. Y el terror, hay veces que parece, y mucho viene de la gente que no lee terror, o la mayoría viene de la gente que no lee terror. Parece que como el terror es un pasatiempo, pasarlo mal, se acabó. Y que no se habla temas en profundidad. Si analizan las novelas de terror, hay de todo, lógicamente, pues como pasa en las películas. Hay películas que simplemente son entretenimiento, pero hay películas de terror que tienen una carga de profundidad, de mensaje, de tensión muy potente. Pues pasa exactamente lo mismo con las novelas de terror. Novelas, relatos. He traído aquí 3 novelas de las que hablar, pero antes voy a hacer una pequeña introducción. 3 novelas de las que voy a hablar un poco más en profundidad son Entre medias, de Tananarive Due, que nunca. ¿Quién cuidará de ti? De Verónica Cervilla. Y Acércate, de Sara Grant. Hablaré de esto porque tiene mucho relacionado a lo que quiero hablar, pero antes vamos a echar un poco la vista atrás. Mirando un poco clásicos, igual nos sirve como escenario para entender lo que quiero hacer este mes y sobre todo entender que siempre hemos hablado de estos temas, por mucho que parece que no. Si nos vamos a 1818, ya veis que nos vamos yendo a casi 2 siglos atrás, una autora llamada Mary Shelley publicó Frankenstein. Eh, Seguro que conocéis la historia de Frankenstein, de qué trata, de ese doctor, el doctor Frankenstein. Mucha gente hoy en día, me han pasado 2 siglos y sí, mucha gente sigue pensando que el monstruo es el que es Frankenstein. No, el muerto, precisamente, una de las cosas que comentar es que no tiene nombre, que es Víctor Frankenstein. Pues decidió unir partes del cuerpo y crear vida, investigar para crear vida. Y lo consiguió. Lo que ocurre es que desde el primer momento se asustó y lo abandonó. Lo que parece una novela de casi de aventuras, también de crímenes, porque hay asesinatos, tiene una carga de profundidad mucho mayor para mí. No la he leído, es una de las novelas que más me ha gustado y esta sí la he releído. Con pasado el tiempo para tener otra visión, porque la leí cuando era muy jovencito, entonces tienes esa visión de la aventura, de
del terror, de la ciencia ficción, de ver que lo consigue, ver qué está pasando, ver si le pilla, ver ese tipo de cosas. Cuando pasa el tiempo y empiezas a analizarlo desde este punto de vista, te das cuenta que esta novela habla de mucho más historia de terror de un monstruo. Habla de crear vida. Hay algunos ensayos incluso que hablan sobre que Mary Shelley eh, en esta historia, además de muchas otras cosas, quería plasmar su miedo a la maternidad, ese miedo a dar una vida, qué es lo que va a ocurrir, perder el control de esa vida que has creado. Pero también nos habla de la envidia, también nos habla de la ira, nos habla de la venganza, nos habla del abandono, nos habla de un monstruo que era malo, porque luego haga lo que haga, en un momento no era malo, que se ve abandonado, intenta aprender, aprende viendo una familia a hablar, a comportarse, pero físico le marca para toda la vida. Cicatrices, esa altura. Pues, el mayor dolor del monstruo en sí es las cosas eso, no tiene ni nombre, que no ha sido capaz Víctor de ponerle un nombre, de darle, le ha dado vida, pero no, pero cuando le ha dado vida lo ha abandonado a su suerte y ha escapado corriendo. Ese dolor, ese sufrimiento se va transformando en ira, en ganas de venganza y todo lo que ocurre en la novela. Pero en el final, que si no, tampoco es spoiler, porque si ya Frankenstein ya es spoiler, la propia despedida del monstruo, cuando ya muere Víctor y todo eso, es una demostración de que él no es malo, que no quiere seguir haciendo lo que estaba haciendo, no quiere más venganza, no quiere más muertes, y se va. Y se va siempre. Pues al final es el monstruo, que hay que preguntarse siempre. Y Elia Barceló, por ejemplo, en Efecto Frankenstein, justo hace una novela para darle casi como portar justicia al monstruo de Frankenstein. Es un poco el decir quién era el verdadero monstruo, que crea para luego abandonarlo, para dejarlo a su suerte, para el que juega a ser Dios, de ahí lo de Prometeo y todo eso, pero luego le abandona a su suerte, el que en un momento dado le ofrece, dice que le va a construir una pareja para que ya se olvide de esto y sea feliz o consiga algo, y al final le engaña o al final decide que no va a hacerlo. Pues desde el punto de vista del monstruo, es muy diferente la relación de Frankenstein y donde durante muchísimos años se ha puesto el foco como el gran monstruo, uno de los grandes villanos terribles de la literatura clásica, de la gótica. Luego, pensando y pasando por el filtro de nuestro pensamiento actual y de la evolución de las personas, te das cuenta de que sí, se convierte en un monstruo, se convierte en un asesino, se convierte en un activo, pero el contexto, lo que le ocurre antes, lo que le marca hasta llegar a esa sed de venganza, está muy marcado por el desprecio del propio Víctor. Ahí donde considero que es muy interesante la visión entre relaciones, de cómo la relación entre el monstruo y Víctor, el Víctor y el monstruo, las relaciones de Víctor con su entorno, las mentiras, el cómo acusan a una sirvienta, hasta acusarla de muerte para poder salvar, y el negar el todo. Al final, esas relaciones son las que llevan el peso de la historia y las que contaminan la relación y contaminan la mente y el dinero del monstruo. O sea, ahí me parece un ejemplo claro de cómo se ha llevado muy bien esa relación y que tóxica a más no poder, a las últimas consecuencias, esa sed de venganza y esa sed
has destrozado la vida bastante de lo que sé. Hay un momento que parece que se va a solucionar, pero luego también se vuelve a complicar todo y hasta que vuelve casi cara a cara de a ver quién sobrevive. Pasando de este, vamos a ir a uno de los relatos que más me gustan a mí, un relato cortito de Edgar Allan Poe, ya de 1843, que es El corazón del ator. El corazón del ator lo traigo aquí, primero porque me parece un relato maravilloso, pero segundo porque la manera de narrarlo en primera persona es fascinante. Fascinante porque hay algo que siempre me ha traído de ese relato, que es que ese narrador, el que está confesando todo, está rodeado de la policía, rodeado y está investigando. Bueno, sabéis de qué va el relato también conocido, pero que, que un anciano que vive, protagonista, que tiene una mirada, que le toca, que le. Y al final acaba matando al anciano. Lo que hace es descuartizarlo y lo mete debajo. ¿Qué es lo que ocurre? Que mientras lo que va ocurriendo es que nos va narrando qué es lo que ha vivido, cómo mientras está la policía investigando, mientras está el protagonista empieza a oír un sonido, ver muy unido al último libro que hablaré hoy, va escuchando un sonido que para él es el latido del corazón de, de su víctima. Va encrechendo hasta que llega un momento que confiesa absolutamente todo, que levanten el suelo, que lo saquen de ahí porque está volviéndose loco simplemente con el sonido del corazón. Pero cuando habla, todo al principio, cuando habla el protagonista, no se centra en su inocencia, no dice que soy inocente, no dice, no intenta justificar lo que ha ocurrido. Lo que más le preocupa es demostrar que no está loco, que creamos como lectores que no está loco. Esa salud mental es lo que más le importa, más que el haber sido un asesino, más que el justificar por qué lo ha hecho, más el que esconder que lo haya hecho. Parece que lo que más le importa en este relato es eh, que no lo tomemos por loco, porque está escuchando ese sonido que es un latido del corazón. Hombre, Jersey, muy buenas. Hace poco he hablado de ti, que ya estoy preparando ya la rampa de salida para hablar contigo. Es que ya no nos queda nada. Eh, pues eso, me parece que está narrado de una manera muy interesante, la primera persona, del corazón del actor de Poe, porque al final es la importancia de que no piensen que estoy loco. Me es igual que piense que soy un asesino, pero que no piense que esté loco. Y esa es una. Claro, estamos hablando del siglo XIX, claro, la locura, los psiquiátricos, todo eso no tiene nada que ver con lo que es hoy en día. Pero hay mucha gente hoy en día que sigue pensando lo mismo, sigue haciendo lo mismo, sigue diciendo, eh, casi es mejor que me llamen asesino que me llamen loco. Y es un claro ejemplo este relato y además me gusta mucho el ritmo que tiene. Unido a esto, y muy cercano, está un relato que he hablado muchas veces aquí, que es El papel de pared amarillo o El papel amarillo, que es de Charlotte Perkins Gilman. Eh, y es un poco parecido a esa primera persona, esa mujer recluida en una habitación rodeada de papel pintado amarillo que anda. Y es el tratamiento, la terapia de reposo que se hacía mucho en aquella. Eh, dicen que Charlotte lo escribió pensando porque a ella tiene un tratamiento parecido, luego al final pudo cambiarlo, pudo salir de ahí, pero dicen que lo escribió con la idea de que llegara al doctor, puso eso y que cambiara el sistema. Por desgracia, se sabe que no cambió esa terapia de reposo de las mujeres, porque es que tienen que reposar y lo que mejor una persona que histérica como ella entonces encerrarla en una habitación sin tener contactos con el exterior, sin airearse, sin absolutamente.
Parece una idea que no tiene ninguna. Ese tratamiento era muy típico en aquella época. Y sobre todo me gusta mucho cómo la autora, viendo en primera persona, vamos viendo como lector cómo va escalando esa obsesión por ese papel pintado. Cómo acaba viendo casi estas figuras que van saliendo del papel, el papel que huele. Es en poquito porque es un largo. Tiene muchísima fuerza la manera en la que narra esa, es decir, lo que podemos llamar locura que va cayendo rodeada y encerrada en... Es un claro ejemplo para mí de cómo, pues eso, cómo va evolucionando una primera persona, cómo va perdiendo casi la cabeza y todo lo que ve. Y tras esto, traigo también dos novelas, dos clásicos ya para acabar. Bueno, más también, pero las dos novelas para mí maravillosas de Shirley Jackson, por un lado, La maldición de Hill House, y por el otro lado, siempre. ¿Por qué he traído aquí La maldición de Hill House? De Shirley Jackson y hay excusa. Falta buscar una excusa mayor para traer a Shirley Jackson a mi canal, algo que me encanta, me parece ahora sí una pena terrible. Primero la vida que tuvo la pobre mujer y luego cómo murió, porque estoy seguro que si hubiera podido llegar anciana escribiendo y una situación mejor de la que vivía, estoy seguro que habría escrito, o sea, no sé miles, pero una decena de obras maravillosas porque era una maestra. Y en este caso, en La maldición de Hill House, si habéis visto la serie, claros, porque sí, pero lo demás no sé nada. Casa de Hill House, ¿verdad? Pero ya está. El hermano psicómano de no. Lo que es la novela. Lo que nos habla es de que se juntan un grupo, y sobre todo ponemos el foco en una mujer, juntan un grupo capitaneados por un doctor para investigar una casa de el house que se supone que está maldita y embrujada. Nosotros en este libro lo que seguimos es la historia de... eh, Hola, muy buenas reps, muy buenas, ¿qué tal andamos? Espero que bien. Gracias por seguirme. Eh, estamos hablando de la maldición de Hill House y cómo la protagonista, gran protagonista de esta novela y uno de los personajes más fascinantes de la literatura de terror, es Eleanor de Hill House. Una chica joven que se ha dedicado... nada, Reps, que pensaba que me seguías. Vergüenza ninguna. Porque aquí todo el mundo es bienvenido y seguir o no seguir, lo importante es que estéis. Si queréis participar y hablar, si os ha gustado alguna de estas novelas. En este caso, Hill House, pues eso, es Eleanor, joven, relativamente joven, y toda su vida se ha dedicado a cuidar a su madre, achacona, una madre que incluso después de muerta sigue escuchándola, ha destrozado todo tipo de autoestima, y luego vivía con su hermana, y bueno, y en un camastro, justo también creo que en la habitación de los hijos o algo así, y cuando lo propone, pues ve la situación perfecta para salir un poco de ahí y ver, a ver. Lo que vemos ahí es que Leonor está llena de culpa, llena de complejos, destrozada psicológicamente por esa madre, por la muerte de la madre. Como todo eso va unido a la casa, al ambiente de la casa, el poder que tiene esa casa, para empezar a tener esas visiones, ese descenso, vamos a decir, hacia... Hay varias teorías respecto a esta novela que me gustan mucho y una de las teorías que dice que todos los integrantes de ese estudio del doctor, incluido el doctor, en realidad son también visiones de la propia Leonor, sería Leonor la que va a casa, que esas visiones intentan salvarla de toda esa parte. Y luego tiene muchísima importancia
Y de eso vuelvo a recomendar, como siempre lo hago, Infestación de Kakouto, porque habla de maravilla de esta novela y la analiza muy bien. Cómo la casa es un personaje más, cómo algo tan simbólico como las habitaciones con las puertas cerradas, por un lado a veces es signo de protección, de estar en un espacio cerrado, protegido, y otro lado también es una parte también de aislamiento, separar personajes, separar espacios, estar en completo aislamiento contigo mismo, voces. Y Eleanor ahí tiene una fuerza muy importante. Por ello, que quería traerlo también aquí, porque yo creo que es una de las mejores maneras, que puede ser incluso con la psicosis que conocemos más por la película de, de Anthony Perkins, bueno, interpretó a Anthony Perkins, es la de Hitchcock, cómo el papel de una madre puede destrozar psicológicamente a un hijo. Y en este también pasa a para esa parte en la que hablaré con Alicia sobre que habrá traído a Leonor, a psicosis, pero en esa parte en la que el papel de la madre es tan crucial, en este caso para siempre somos poner el papel de la madre protectora, la madre sobreprotectora, la gallinita protegiendo sus suelos, esa imagen que tenemos siempre y nos han metido siempre. Cuando nos encontramos con todo lo contrario, una liberación y a la vez es una ansiedad y una manera de ver de que las realidades son muy diferentes. La realidad de Leonor no tiene nada que ver con una madre protectora gallinita con sus pollos. Y el otro caso, Shirley Jackson, que es también apasionante, voy a ver un momentito. ¿Quieres comentar algo? Otro de los casos que es apasionante es la otra gran novela o otra gran conocida de Shirley Jackson, de La Lotería, el relato de que sería Siempre hemos vivido en el castillo. Es otra novela que igual que hablaba antes con datos, eso también que nos pone en la piel de la protagonista y es el ejemplo claro de un narrador poco fiable. ¿De qué trata? Trata de principalmente dos hermanas, viven con su tío, que son Kat y Constance, y viven con su tío porque un tiempo atrás su familia murió envenenada en una comida. Todo se llama una cena. Un familiar y murió. La hermana mayor, a Constance, la acusaron del asesinato, que luego al final suelta. Pero no se trata tanto de una relación, o sea, de una novela en la que se trata de buscar el culpable del asesinato o nada parecido. Para mí es la novela perfecta para entender que es un narrador poco fiable y entrar en la cabeza de Ricard. Ricard es 18, 19 años. Creo que cuando habla casi parece que tiene 13, 14 años, de expresarse, de narrar, de ella misma decirse a sí misma la tontita, la inocente de Merrick. Eh, esa Ginela, pero poco a poco vamos descubriendo, rascando en la personalidad de Merrick, que es mucho más como lo, lo terrible que es ir viendo esa evolución y dándonos cuenta que es ese ambiente viciado. Siempre hemos vivido en el castillo en Verona con el tío, con las hermanas y completamente o prácticamente aislados de su pueblo, porque es, vamos a decir, una que señala asesinato. Siempre se les va al impresionante, muy, muy bueno. Pero es eso, es esa sensación de narrador poco fiable y que además como la relación con su hermana, la relación con
el pasado, cómo va todo eso plasmando la personalidad de Merricat y el cómo es intentar encajar el que fue antes la personalidad de Merricat o todo lo que ocurre para convertir a Merricat en lo que es. La última novela que quería traer, he hablado y hablé también de la española, eh, es maravillosa, de Torcuato Luca de Tena, es Los renglones torcidos de Dios. Hace poco salió una película que para mí la protagonista era la mujer perfecta para hacer de Alicia, de Alice, pero para mí perdió mucho lo que es el espíritu de entrar más en un thriller, crear un thriller que como thriller encaja y funciona muy bien, porque en parte el escenario que, que presenta Torcuato Luca de Tena se presta a eso, porque al final Alice, la protagonista, Alicia, es una mujer que se mete en un psiquiátrico, 1979 en España, España justo recién salida del mismo, eso, escribe la novela y estamos hablando sobre una mujer que entra como detective para investigar un asesinato ocurrido dentro. Su padre le ha contratado para eso. Y se hace pasar por Alicia, que es una enferma, para poder entrar dentro. ¿Qué es lo que ocurre? Que estamos todo el rato con esa mezcla de Alice Alicia, con lo que comentan los doctores, lo que dice ella, cómo está viviendo toda la historia, el cómo se van desencajando las piezas de su historia de investigación, pero cómo las vuelve a encajar ella. Hay otra historia también apasionante que algo se plasma en la película, pero muy por encima, que es esa tira y afloja entre Alicia, y el director del psiquiátrico. Alice es un personaje súper hipnótico, potente, embriagador, que parece que se hace, pues eso, aliado de todos, de los médicos, enfermeras, va ganándose a todo el mundo. Y es hipnótico el ver cómo eso va encajando con la historia y viendo qué es lo que ocurre, qué es lo que no ocurre. Y sin decir el final, creo que tiene un final redondo. La película también es excelente, que se pierde ese final. Pero que habla muy bien, muy a las claras, muy bien, en el sentido que muy bien plasmado lo que es un tema de salud mental y sobre todo ese narrador que no bien si el narrador en este caso, pero sí vemos casi todo, o todo, a través de sus en tercera persona. Pero sí que tenemos a Alice como gran protagonista y siempre la seguimos. Debido a eso, sí hay una cosa en la película que me molestó muchísimo, muchísimo, me cabré mucho. Y es como plasman a los enfermos mentales. Hay una tendencia, pero no solamente en el cine español, en cine americano, en todo tipo de cines, pues, Cuco, podemos hablar de películas mentales, que siempre se plasma de manera, no sé si casual, tan casual, todos los enfermos que están ahí metidos, aparte de ser lo más grotesco del mundo, incluso físicamente no pueden ser atractivos, tienen que ser feos, quitando a Alicia, que es la protagonista, y así. Pero parece como que el resto de personajes tienen que ser feos, casi tienen que ser monstruos encerrados. Y al final, eso no hace más que ampliar el estigma para la gente que está sufriendo problemas. Tú acabas encerrado en un centro, te das cuenta que gente que está fuera, no cambia nada, no son monstruos, que no son seres grotescos, que no son, que algunos tienen enfermedades más graves, menos graves, enfermedades mentales, depresiones, adicciones, pero parece que la novela, y sobre todo en las películas, y es algo que me, me, fastidia mucho, parece que
lo exageramos todavía más para crear unos monstruos encerrados en unos psiquiátricos y separarlo de el mundo real, el mundo de fuera, el mundo bueno, el mundo bonito. No puede haber nadie guapo enfermo mental, no puede haber nadie atractivo, no puede haber nadie interesante, no, todo parece que tiene que ser grotesco. Y es algo que lo he visto en esta película, papeles, pero es muy recurrente. Creo que sea casual, desgraciadamente, que en terror, sobre todo, en otras historias de ficción, el villano incluso es el coco, la defesio, lo que lleva a pensar que la gente dice, sí, somos mala gente. Carga social. Eh, exactamente. Pero no solamente porque sea eso el villano. Porque hay veces que sí es verdad que el villano se plasma en un ser que te cree rechazo. Y es muy fácil crear el rechazo y es muy triste el utilizar ese tipo de herramientas, como dices, desde o sea, una defesio o como quieras llamarlo, que es lo más fácil, la herramienta más fácil de decir, pues es fuera de lo normal, pues entonces es fácil crear una persona mala, que no nos sentamos ahí ni dolidos ni nada. Pero es que en historias así también pretenden que empatices con otro tipo de enfermos. Yo estoy hablando, por ejemplo, aquí en los Torcidos de Dios, hay dos hermanos gemelos, hay una chica, hay un hombre que tiene alergia al agua. Hay otra serie de personajes que parece que quieres que empatices con ellos. En las novelas más empatizas con ellos y niño. Pero parece que tiene que quedar claro de un simple vistazo quién es el médico, quién es la enfermera, quién es el enfermo y quién no. Quién es el loco y quién no. Quién es el que merece estar encerrado y quién no. Y es horrible que hoy en día sigamos haciendo que eso, que tenemos que crear algo grotesco para hablar sobre la salud mental. Si no llevamos ya mucho tiempo trabajando para que se vea que la salud mental no tiene nada que ver con el físico. La salud mental es muy diferente. Y hay gente grotesca, diosa, y hay gente súper atractiva y súper atrayente que no es para nada atractiva en su interior, o que puede tener una enfermedad mental, o que puede ser malvada, o que... Entonces, ese juego me parece muy peligroso. No pasa lo mismo en el cine con las mujeres. Si es una mujer muy atractiva, suele ser o la buena, bueno, la buena, suele ser normalmente o vamos a decir, el sustento atractivo y la atracción al héroe, o es la mujer fatal. Se va a esos dos extremos. Pero en el caso, por ejemplo, de las enfermedades mentales, sí se tiende a otro tipo de enfermedades mentales, sí se tiende a fear todo para que no pueda ser ni siquiera un, un lugar de atracción, un lugar de empatía, un lugar de que sentirte representado en cierta manera. Que no tengas esa enfermedad de persona, pero que puedas empatizar. Parece que crean, con el tipo de estéticas, crean ese rechazo. Y al final no es más que crear más estigmas. Es algo que me molesta sobremanera y que se repite todo. En series, en películas, todo lo relacionado con tal también se sigue cometiendo en pequeñas excepciones, pero se tira por lo grotesco y se tira por lo feo. ¿Vale? Lo que consigues es todavía estigmatizar más. Pero bueno, estoy un poco haciendo un vistazo atrás de lo que he traído tres novelas, dos de Biblioteca de Carfax, era que plasman muy bien para mí lo que quiero hablar este mes. El primero de ellos es este de aquí, Medias. Entre medias seguimos a Hilton, que es un trabajador social, padre de familia, que está casado con
con la primera jueza afroamericana de Miami. Estamos hablando, pues, época complicada, años 50, creo que era. Y vamos viendo cómo Hilton ha tenido su pasado, un par de las historias que le han traumatizado o que le han complicado un poco la salud mental, vamos a decir. Y principalmente nos centramos, bueno, primero no, padres y la abuela. Y una de las mejores cosas de esta novela, siempre suelo decirlo, es el inicio. Inicio, la primera frase en el prólogo, 1963. Pone, Hilton tenía 7 años cuando su abuela murió y fue una mala época, pero fue peor cuando murió por segunda vez. Claro, con ese inicio ya dices, ya me ha ganado esta novela. Pero luego te das cuenta que con el paso de la novela, además que se ve rápido, te das cuenta de que 73, eso le ocurre esto, luego el otro antes. Con el paso del tiempo te vas dando cuenta que ese inicio tiene mucho más que un simple inicio de una historia. Una frase que enganche al autor, como siempre decía, que te enganche, no, cuenta mucho de él. Entonces, vio a su abuela, parecía que había muerto, la encontró en China. Luego, algo más mayor, su abuela, eso es al principio de la novela, su abuela muere salvándole a él de morir ahogado. Le persigue siempre. Pesadillas. Va pasando el tiempo y se une un estrés del trabajo, el trabajo sociales, principalmente con gente más desfavorecida, SIDA, y, y se da que su mujer es la jueza negra y la amenazan de muerte. Y ella quiere tomárselo como importante, pero él sí es serio. Y tenemos ese momento de estrés. Ha pasado un tiempo en el que estaba más tranquilo de estas pesadillas, pero vuelve. Y entonces la novela, gran parte, va hablando sobre la vida de Hilton y los sueños de Hilton. Los de Hilton con puertas, con la portada, una puerta tras una puerta, con varios Hilton, un Hilton que es Hilton, encontrarse varios de distintas personalidades, pesadillas. Y está muy bien narrado, muy bien escrito, ese sueño, esas pesadillas con la realidad. Llega un punto fascinante en la novela en el que los sueños y la realidad empiezan a ver. Y en los que Hilton está convencido que hace cosas que no ha hecho, hace cosas que está convencido que no ha hecho. O sea, al final llega un punto en el que la realidad lo real y los sueños feos de Hilton se van mezclando. Van mezclando hasta dudar, tú también como lector, qué es la realidad y qué no es la realidad. Y ahí es donde entra la salud mental, el preocuparse, ir a especialistas, ver a ver qué le está pasando, qué relación tiene con la muerte, qué relación tiene. Se habla de muerte, se habla de destino, se habla de qué es lo real y qué no es real. Claro, en una crisis así de gorda, este libro se plasma muy bien cómo eso repercute a la familia, cómo repercute a la mujer y repercute a los hijos. Cómo Hilton se empeña en que tiene que seguir adelante, tiene que tirar para adelante para proteger a su familia, por encima de todo, y a su vez cómo su familia se va desmoronando, sobre todo su relación de pareja se va desmoronando por ese momento obsesivo, complejo que está viviendo Hilton. Yo creo que es una de las novelas en las que mejor se plasma esa mente en la que realidad y ficción no la sabes muy bien cómo separar. Y ahora lo hace de maravilla, precisamente eso. Porque al final es eso, habla sobre eso, sobre los sueños, no sueños, sobre el destino, sobre qué es lo que pasa y sobre la muerte. Carga de
de raíces africanas, de creencias, entonces tiene un trasfondo no solamente sino también de creencias, de, pues eso, de dioses, de nombres, de la importancia de un dios, o sea, de un nombre de un hijo y ese tipo de cosas. Os recomiendo mucho leer esta novela, porque se ve cómo se va desmoronando, cómo la salud mental del protagonista arrastra todo lo que hay. Lo importante que es ese tipo de plasmar esa historia, terror, en este caso, para ver cómo no puede ser que estés viviendo algo así, que no sepas si estás cometiendo algo, si no sepas qué es lo que estás haciendo y no tenga consecuencias. A veces están pasando la mayor crisis del mundo, personal, de trabajo, de lo que sea, pero luego la familia, sí, la familia, crisis, no hay problemas, todo se retroalimenta y si hay crisis en la familia, aumenta a la social, a la laboral, todo, y lo mismo al contrario, si una crisis social, una crisis laboral, también afecta a la familia, esa interconexión de las relaciones, novela, de medias, yo creo, muy bien plasmado como esa locura que vive Hilton, más porque es historia, pero esa locura que está viviendo Hilton, cómo afecta a... La segunda novela que traigo para hablar de ese, también de relaciones y de cómo afecta a la salud mental, cómo está plasmado, en este caso plasmado en manera maravillosa española, Cervilla, es A quién cuidará de ti, publicada. ¿Aquí qué habla? Aquí hablamos de Amelia. La gran protagonista de esta novela es Amelia. Amelia es una sufridora de la vida. Amelia trabaja en geriátrico, eh, de auxiliar, pero toda su vida ha sido servir, ayudar y sufrir, principalmente sufrir. Partiendo desde sus propios padres, en este caso la madre es la que crece, pero infancia, Ana, marido, vive en un bucle constante de destrozo psicológico y de sentirse menos que... Eh, la historia arranca con que la madre de Amelia va a vivir a casa de Amelia de manera temporal porque la caída y una rotura no puede hacer la vida que puede hacer de manera. Pero iba viendo Amelia cómo empieza a ver cosas, madre, lo que decir, va perdiendo la cabeza un poco horror, porque mezcla muy interesante entre social, drama y horror. Yo creo que es una novela muy interesante para leer y para analizar. Vemos cómo ella empieza a ver empieza a fallar todo eso, entonces pide ayuda a su hermana, una relación con la hermana, que es adora, la perfecta, a ojos principalmente de su madre, y la hermana siempre está dispuesta para los reproches y para todo, pero no para. Estamos en una familia chacona en la que la cuidadora va a ser cuidadora y va a ser sufridora siempre. Y va a ser el foco de todos los maltratos. Está muy bien plasmada ese tipo de mujer cuidadora en Amelia. Hay tantas Amelias en la realidad, en nuestro mundo, en nuestro entorno. Está muy bien plasmado. Tiene un trasfondo de terror muy interesante sobre la muerte, sobre lo que vemos, lo que escuchamos, el olor, pero principalmente es esa carga social sobre el papel de una cuidadora y cómo ese cuidar es hacia el fuera, pero no hacia ella, como ella se va destruyendo, se va desmoronando por completo con el trabajo, con todo, simplemente porque ella tiene que cuidar, porque no hay otro destino para ella más que cuidar
por mucho que las personas la sigan machacando. Ella tiene que ser gran cuidado. Lo que le ocurre aquí a la protagonista es que tiene por suerte un pequeño agarre al mundo real y a rebelarse, pero no por ella, es su hija. Su hija es esa persona que le dice, siempre para el bien de Amelia, ante que ella no es así, que no tiene que aguantar eso, que no tiene que soportar ese tipo de historia. El personaje de la hija es un personaje muy interesante. Es esa generación que ve lo que están machacándole a su madre y no quiere que hagan eso. Incluso hay veces que ella misma se enfrenta a la familia, a la abuela, a la tía, porque sabe que Amelia no va a hacer. Pues es una novela muy interesante. Está catalogada, sí, terror, pero yo casi sería una especie de terror social, una novela social con tintes de terror, o no sé cómo narrarlo, no sé cómo describirla, pero sí puedo decir que está muy bien escrita y sobre todo está muy bien descrito cómo el entorno más cercano, padre, hermana, pareja, puede destrozar a una mujer. Cómo las obligaciones están por encima de todo, incluso de su propia salud. Pues ese descenso al destrozo de la salud mental, esa mujer lo lleva sufriendo desde pequeña, lleva sufriendo desde pequeña, con gestos de que para su madre no está casa limpia, toda esta, pero en cambio su otra hija es la perfecta, por mucho que la que se encargue de cuidar a Amelia. Eh, sí, sí, pues es lo que sí, es terror costumbrista, pero es eso, pero sobre todo me fascina lo bien que Verónica ha sabido plasmar también esa parte que ella decía que también era, sí, no sé, biográfico, sí, pero lo bien que estaba plasmado cómo el entorno puede destrozar la salud mental de una persona, mental de una mujer. Como justo lo que os decía al principio para hablar de las relaciones, como lo que se supone que es nuestro entorno protector, que puede ser la familia, la madre, la hermana, el marido, es justo el causante que Amelia se vea como se vea, que asuma que solamente puede tener, no puede optar a nada más, puede decir que no puede rebelarse, que no puede hacerle la bronca a su hermana, puede decirle, gritarle porque le necesita, porque ella ya no puede. Y está plasmado de una manera brutal, maravilloso, y de verdad, o sea, si se sufre con Amelia, también es un toque de terror, le da un toque además unido un poquito a lo que hablaba antes de entre medias, porque tiene ese toque de ir a las tradiciones, dioses de la muerte, tiene también esa unido de medias. ¿Por qué es eso? Porque esa sensación de decir, es una novela que se lee muy rápido, porque no es ¿sabéis? Pero que te deja un pozo impresionante y que te deja mucho que reflexionar. La salud mental y sobre cómo la familia puede destrozar la salud. Maravillosa, buena persona. Y el último libro que he querido traer es la última lectura que he hecho de la biblioteca de Carfax, que es Este malo, acércate. Es brutal. Novela maravillosa, también podéis ver, porque también tochacos enormes, pero hay veces que esto de grosor suficiente, o a veces traigo novelets, o para contar una historia muy bien escrita y con, con un punto de vista muy diferente. Hay que decir que, bueno, sabéis que me encanta el terror, encontrarte el prólogo de Mariana Enríquez ya prólogo sobre la de terror, y una maestra del terror. Pues un poco lo que dice Reps sobre Verónica.
Enrique tiene ese terror costumbrista, ese terror fuera de lo convencional, esos relatos maravillosos que tiene para mejores escritores de terror. Y en este libro yo creo que da la clave en el prólogo, sin destacar mucho, Mariana Enríquez, que dice, estamos hartos, que lo estamos viendo películas de terror y novelas de terror, de historias sobre poseídas, principalmente mujeres poseídas, básico que es exista, pero que no se pregunta a la persona, la poseída, que no se conoce el parecer de esa persona, sino que es el exterior el que toma las decisiones por esa persona y el que al final parece que toma las decisiones correctas y qué es lo que tiene que pasar, por mucho que lo que tenga que pasar, incluso que se muera. Esta novela, Sarah Grant, de una manera muy inteligente, lo que hace es escribirnos, y hablamos antes, por eso he leído ciertas historias antes, de pequeño recito, una novela con una primera persona muy fiable que la propia posee. Así de claro. Que vamos a con segundas. ¿Qué es lo que ocurre? Es una mujer perfecta, de éxito, que vive con su novio perfecto, en un ático que además que haya diseñado ella, que al más mínimo detalle, en una zona un poco fuera de lo que sería la zona urbana, pero que bueno, que eso la permite forma, que está dada, forma, todo eso. Y empieza la novela que está ella entregando un proyecto al estudio que trabaja, que viene el jefe muy enfadado diciendo que a ver de qué, que a ver de qué es esa broma. Claro, ya no entiende nada y la papel, voy a leeros lo que ponía en ese papel. Pone, Leon Fields es un maricón chupapollas. Así. Entonces, claro, la protagonista entiende, ocurre y dice, pues sí, te he entregado el proyecto. No, te han visto a ti entregar estos papeles y entre ellos está este papel en que es eso. Lo gracioso de eso no es que aparezca ese papel, es que la propia Amanda, que es la protagonista, lo que dice es, a ver, yo no he hecho eso, yo no he escrito eso, aunque tengo que reconocer que lo que pone. Ahí nos damos cuenta que este personaje va a ser un personaje con fuerza. Poco a poco vamos viendo que Amanda empieza escuchando sonidos, golpes, que van a más, luego como si quiera. Siempre, bueno, no es mucho, siempre ocurren, sobre todo cuando ocurren cuando está ella. Si está solamente su novio, no aparecen. Y si está ella sola sin el novio, aparecen mucho. Entonces ahí empieza a ponerse nerviosa, a ver que hay cosas raras. Y tiene un sueño, una mujer muy atractiva en un lago rojo, en el que de pelo negro y tiene los dientes, pero en vez de sentir rechazo, cierta atracción. Y además, esa imagen, esa mujer le recuerda. Y al principio empieza a hacer memoria y se da cuenta que se parece mucho a la amiga imaginaria que tenía cuando era pequeña. Era pequeña, era muy pequeña, murió su madre y su caso. Entonces se imaginó una mujer protectora más cariñosa que era la compañía, que hiciera esto, que era esta mujer. Pero poco a poco llega un momento en el que recibe, y no mucho más, recibe un libro, de manera accidental o no, en el que hay un test que me hace un montón de gracias, que es así como el test de la Super Pop, en el que puntúas hasta qué punto estás siendo fruto de una posesión. Y pues eso, la historia va avanzando. Ese supuesto diablo es nada más
que es historia, la gemela de Lilith. Hay historia o cuenta aquí que primero fue Lilith, que era muy rebelde, luego Adán pidió a Dios que creara mujer, fue creándola poco a poco, poco a poco, poco a poco, y tan poco a poco que el Adán acabó repudiando a la mujer, que sería Eva, y esta Nam sería esa segunda, que luego sería, dicen, madre de. Está muy relacionada con la sexualidad, está muy acción. Y poco a poco Amanda va sufriendo un cambio de carácter, un cambio todo lo que está viviendo con unas dudas y sí, trabajo y todo, va sufriendo un cambio de carácter muy importante, personificado en ese diablo. Eh, habría discusión, a mí no. Por ejemplo, he visto una reseña Café de Tinta, librería, Carla y Café Librería, en el que habla sobre que para ella, y para mí tampoco, no es nada. O sea, queda muy claro que la novela es sobre esto y que es verdad, que habla muy a las claras sobre la liberación, sobre los cambios principalmente de una mujer, que hasta qué punto está bien visto es que una mujer cambie, mujer se revele ante lo que tiene y que quiera algo más, que quiera algo diferente. Hablar sobre la sexualidad de una mujer. Entonces, todo ese tipo de cosas están muy presentes. Pero si también hay algo que me interesa mucho, es cómo esta relación, esta posesión o no, este cambio manda, repercute en cómo la relación va cada vez más tensa, cada vez más complicada, y, y yo creo que está muy muy bien narrada muy bien narrada, es muy potente, es una novela que merece la pena. Es un terror que no es efectista, no es un terror de posesiones de la mujer andando a cuatro patas bajando por la escalera, no es una posesión de sangre y gore, no es una posesión, no es eso, habla sobre los cambios en la mujer, sobre qué supone ser, y sobre todo habla sobre lo que Mariana Enríquez habla en el prólogo, que es hasta qué punto si le ponemos el micrófono a esa persona poseída, ¿qué es lo que contaría? ¿Cuál sería su visión de la historia? Pues en este caso la autora coge la historia y dice, si yo voy a contar la historia de una mujer poseída, qué mejor que sea la propia mujer la que cuente su historia. Nos vamos viendo con ella, nos va contando ella y vamos viendo con ella ese proceso de cambio, de presión, de evolución. Ya os digo, una novela muy, muy interesante. La portada me parece brutal. Me parece, mira que tiene las de la biblioteca de Carfax tienen libros con portadas maravillosas. Me parece una fuerza y tiene una densidad aparte de rojo. Y ya os digo, una novela muy, muy, muy que habla sobre las posesiones y habla sobre todo sobre los cambios que produce en esa mujer, esa búsqueda del cambio, esa búsqueda de mejorar, esa búsqueda de algo diferente y cómo está visto eso o cómo está mal visto. Muy recomendable, muy recomendable. Me haré ya de paso ya tres, que sería Entre medias, y aquí dentro. Tananarive, Tananarive, Do. Entre medias, sobre los límites entre realidad y sueño, realidad y ficción, la muerte, el destino. En este caso,
¿Quién cuidará de ti? De Verónica Cervilla, como muy bien ha dicho Reps, terror costumbrista, pero sobre todo con una carga social y una carga de visibilidad de la mujer cuidadora, como he leído pocas novelas, muy, muy, muy bien plasmado. Y ese no tener nada más que eso, parece que existir solamente destroza la... Y el último, Acércate, de Sara Grant, posesión, de, quieres saber qué es que te posea, pues pregúntaselo que te lo cuente. Pues eso es lo que quería traer para el día de hoy. Podéis ver, eso es eso todo, he hablado sobre el terror, pero cómo las relaciones, cómo lo que ocurre responde a las relaciones o lo que ocurre condiciona las relaciones, o cómo las relaciones también condicionan a las cosas. Y de eso vamos a hablar ya, este mes, de la salud mental. No sé si os ha quedado claro lo que vamos a hacer. Recordad, la semana que viene, vienen, ya para despedirnos, vienen Cristina Jurado, Luis Salart y Carla, Café de Tinta, para hablar sobre lecturas, sobre escritura, sobre relaciones, sobre lo que está bien, lo que está mal, lo que se escribe bien, lo que se lee mal y buenos ejemplos. Semana que viene. Semana siguiente tenemos a Nando López. Creo que Jersey ya lo conoce, si ya ha dado. Persona maravillosa. Con sus dos últimas obras. Eh, porque creo que plasma a la perfección lo que quiero hablar en este mes. Porque tiene dos novelas muy, muy diferentes, Los elegidos y Las durmientes. Creo que dices tú, Jersey, la última novela es tremenda, es muy potente, sobre la violación, sobre el papel de los medios, sobre ese tipo de cosas. Por eso quiero hablar con Nando sobre cómo las las relaciones, porque hablamos de muchos tipos de relaciones, por ejemplo, en la última novela, que tú, Jersey, ya la has leído, hablamos relaciones familiares, relaciones de amigos, relaciones de parejas, relaciones no consentidas, relaciones traumáticas, relaciones con nosotros mismos, en este caso, por ejemplo, tener el protagonismo con su propio cuerpo y el trabajo que ha tenido que hacer, con su sexualidad, con todo. Eh, es una novela en la que es apasionante porque además es rápida, tiene una novela ritmo muy potente, pero a la vez reflexiona sobre un montón, reflexiona de una manera muy brillante. Me apetece preguntarles sobre eso a Nando y sobre todo también en contraposición con Los elegidos, que también es una novela maravillosa, pero que también es otro tipo de relaciones, otro tiempo, otra época, otro público también de la novela. Entonces, como él, como autor, va tratando las relaciones y cómo va tratando los temas y todo, dependiendo del público, aunque ya sabéis, y a ver si estamos también, y que el tema de público objetivo o lo que es literatura juvenil o no juvenil, simplemente a partir de qué edad o quiénes hablan o qué protagonistas tienen, qué tipo de protagonismo, pero exactamente la historia, pues disfrutar a las dos de manera brutal, maravillosa, ganando. La siguiente semana hay alguien que viene por aquí que creo que Jersey Owe la conoce bien, ella misma, si no la conoce, vamos, para hablar de su libro, que ya te comentaré, Jersey, pero me parece un maravilloso canto a la sinceridad y a reconocer en este mundo, que lo decía antes que vinieras tú, en este mundo en el que las redes sociales solamente nos enseñan las caras más amables, las caras de triunfo, eh, las caras de lo mejor que ocurre. Makoto, muy buenas. Sí, te lo has perdido. Estamos acabando ya, estoy repasando un poquito lo que va a ser este mes, pero bueno, luego lo tienes aquí o si no, luego en el canal de YouTube, ya sabéis, os paso. Hemos hablado sobre novelas de terror, y sobre todo
cómo se tratan las relaciones, esas novelas de terror, y como el terror habla de muchas cosas, que no solo es terror, como mucha gente se piensa. Y ahora estaba hablando así un poco del ensayo de Jersey, que luego se lo diré a ella, pero para que ya sirva como anticipo, me parece un canto a, eso, a esa sensibilidad y al abrir los ojos y a darnos cuenta, sobre todo, eso entre otras cosas, es que el problema de la salud mental, el problema de la estima, el problema de cómo nos sentimos, de cómo nos pasa a todos, por mucho que luego en Instagram, en Twitter, en todas las redes sociales pongamos la cara, las mejores fotos, las fotos de los contratos, de la foto de llegado a 50.000 palabras en esto, ¿no? Pero también que haya gente valiente como Jersey diciendo, vale, eso está bien, pero yo también quiero contarte, grabé, pues hay que reconocerlo, hay que agradecerlo y hay que analizarlo. Esa obra, hablar de ti, y hablaremos de mí, y hablaremos de lo importante que es la salud mental, todo esto. Y acabaré con la novela, perdón, ensayo de Alicia Perejil. Espero que sea el último domingo, pero puedo hacer porque tenemos que ver si me llega el libro y todo eso. Ya sabéis que un poco, yo soy un poco cabezón para esto y me gusta leer y releer el libro para hacer una buena presentación. Que vamos a presentar su ensayo que ha publicado o que está publicando ahora, que está en preventa con Dilatando Mentes, que es Madre mía, las madres en la ficción. Entonces yo creo que si hemos tratado las diferentes tipos de relaciones con Nando López, si presentamos la relación con nosotros mismos, con Jersey, la relación con la familia, con las madres, principalmente con Alicia, yo creo que va a quedar un mes muy interesante para ver cómo ese tipo de relaciones puede plasmarse de muchas maneras y de muchas historias diferentes. Y sobre todo en cómo hacerlo de manera muy correcta y sobre todo no hacerlo de manera incorrecta. No dulcificar, no romantizar lo tóxico, no romantizar esto, no pensar que todo el mundo es así, que todas las familias son así, que todas las parejas son así. La diversidad es muy importante en muchos aspectos y en este en concreto también. Que no hay cosa peor que tener un problema mental, no solamente de enfermedad mental, sino también de trastornos, de ansiedad, y pensar que somos los únicos que nos pasan en el mundo. Maravillosas, porque maravilloso, porque todos los amigos son maravillosos, porque todos los jefes son maravillosos, y la vida no es así. Cuanto más civilicemos y cuanto más lo hagamos de un punto de vista real y correcto, novelas, pues ayudaremos a que mucha gente se sienta identificada y vea que, primero, no es tan raro, segundo, hay salida, y tercero, poder compartirlo, poder hablarlo sin que sea oyente. ¿Qué? Eso es lo que hay por ahora, este mes. Muchas gracias a todos y todos que habéis estado aquí. Espero veros la semana que viene con esa mesa redonda. Y con Carla. Estoy seguro que lo vamos a pasar muy bien. Y aparte de pasarlo muy bien con esas tres personas que saben mucho, vamos a aprender mucho. Viene. Siempre digo, y gracias a sus cañadas que ya me lo ha apropiado con su permiso. Y buenos libros. Chao.